Reportajes Tele 13. Para nosotros eran cuerpos, los muertitos. Por años convivieron vivos y muertos. No le vamos a decir nada a los niños que están durmiendo sobre un cementerio indígena. Hasta que el misterio de las momias de Arica dejó de ser un secreto. Han sido parte, los muertos, parte de los vivos. Esto es El Enigma de Chinchorro. Acaban de ser nombradas a Patrimonio Mundial por la UNESCO, una mención que las coloca al nivel de Machu Picchu, el Taj Mahal o la Gran Muralla China, entre otros. Hablamos de las momias de Chinchorro de la ciudad de Arica, consideradas las más antiguas del mundo, incluso más que las de Egipto. Pero pocos saben los misterios que ocultan esos cuerpos conservados por el desierto. Esto es Reportajes Tele 13. Esta es la población El Morro de la ciudad de Arica y fue construida sobre un cementerio. Cuando habíamos llegado, mi padre le dijo, yo le escuché conversar con mi madre en la noche y dijo, no le vamos a decir nada a los niños que están durmiendo sobre un cementerio indígena. Solitos se han ido dando cuenta. Por décadas hubo comentarios en torno a este hecho. Para nosotros eran cuerpos, los muertitos, le decíamos nosotros cuando chicos. Tú creciste Familiar. en el fondo en un lugar donde abajo están los cuerpos de personas que alguna vez vivieron en este Exactamente, sitio. claro. Pero lo cierto es que todas estas casas no fueron construidas sobre un cementerio común. Fueron hechas sobre historia pura, no de un siglo atrás, ni de 2, ni de 3. Hablamos de miles de años antes de nuestra época, más de los que incluso puede imaginar. Bueno, todas estas zonas son áreas de vivienda, de cementerios. Por años estos vecinos sabían que si excavaban en los patios de sus casas encontraban cuerpos. Pensaban que eran de aymaras o incluso incas. A medida que encontraban más cuerpos, investigadores se dieron cuenta que las faldas del Morro fueron una gran necrópolis. Luego se percataron que los cuerpos estaban en perfecto estado. Habían sido artificialmente momificados con un depurado tratamiento y técnica. Fue a fines de los años 60 que los primeros investigadores comenzaron a decir algo increíble. Las momias, que había por montones, tenían una antigüedad de más de 7.000 años antes de Cristo, más antiguas incluso que las de Egipto, que tienen 3.000 años antes de Cristo. Las momias son en concreto las más antiguas del mundo. Estas poblaciones que hoy conocemos como Chinchorro, ¿ya?, que son pescadores, cazadores y recolectores, ¿ya?, que desconocen la cerámica, desconocen la agricultura. Yo creo que toda su énfasis, su energía giraba en torno a los mortuorios. Los Chinchorros por 3.000 años momificaron en esta zona, vale decir, trabajaron cuerpos sin vida para evitar su putrefacción. Y con los siglos fueron variando sus técnicas. A diferencia de los egipcios, por ejemplo, no usaban solo vendas. Su proceso consistía en la extracción de órganos y las vísceras del difunto a través de incisiones que eran sustituidos por vegetales, plumas, trozos de cuero, madera y otros materiales. Luego moldeaban la cara, les colocaban una peluca confeccionada con pelo humano de los vivos y le ponían una vestimenta de tejido vegetal. Finalmente el cuerpo era cubierto con una capa de arcilla y luego los pintaban de rojo o negro. Pero, ¿por qué momificaban? La principal teoría puede parecer espeluznante. Pero antes, volvamos a la población El Morro, que se construyó en las faldas del monumento natural. ¿Cuántos años tiene? 74. O sea, casi toda su vida. Llegué a los 6 años. Alfredo llegó a vivir cuando tenía apenas 6 años.
Su padre fue uno de los fundadores de este lugar que partió siendo una toma. A medida que construían, se fueron dando cuenta que a poca profundidad habían cuerpos sin vida de momias. Pero por aquellos días no había conciencia del tesoro histórico sobre el que estaban emplazando sus viviendas. Nosotros cuando estábamos emparejando acá, apareció una momia con su pierna recogida y las manitos sin, la boca abierta, y se conservaba muy bien. Mostrábamos cositas, flechas, osamentas salían. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, oye, así que tú vives en este sector. Sí, claro que sí, toda mi vida. tiempo? Toda mi vida, claro. Paola Pimentel también creció en este sector. De hecho, hoy es la presidenta de la Junta de Vecinos y cuenta que por años convivieron con cuerpos sin vida de los que no sabían prácticamente nada. En esa época no se hablaba de momia, de la cultura chinchorro, ni nada. Simplemente de los muertitos. Y así todos crecieron entre historias de fantasmas y hechos que califican de paranormales. Se caen cosas en la casa y yo he visto cruzar sombras de una habitación a otra. La noche todos los perros ladran. ¿Sí? No hay día que los perros no estén ladrando en la noche. ¿Tú le atribuyes eso a las momias? Yo creo que algo en ellos. Pero todos los miedos se transformaron en asombro en los años 90, cuando pruebas oficiales dieron cuenta que los cuerpos correspondían a los primeros habitantes de Arica, que además eran de las momias más antiguas del mundo. Yo tengo que haber tenido 20, 22 años por ahí. ¿Qué fue para ti eso? Fue impactante, fue impactante. Realmente, incluso cuando empezaron a hablar de las momias chinchorro, y las tenían en el Museo San Miguel de Azapa, no nos imaginábamos en esa época, o sea, cuando visitábamos el museo, que eran las momias que habían encontrado aquí. Este descubrimiento cambió el destino de Paola y su marido, quien también creció en este lugar. Y comenzaron a crear réplicas gigantes de las momias que hoy se pueden apreciar en varios lugares de la región. Tuvimos la suerte de que lo que buscábamos, donde estaban todas las respuestas, estaba durmiendo bajo nuestros pies. Justamente encontramos en la cultura de Chinchorro todas las respuestas. Nos fascinó sus texturas, sus formas. Nosotros recreamos todo el tipo de momificación que se han realizado. Conocer todo lo que se pueda de quienes habitaron la costa ariqueña 7000 años antes de Cristo es el desafío de los actuales investigadores. Los chinchorros son poblaciones robustas, una subsistencia ligada al mar, ahí continuamente nadando, mariscando. Son poblaciones bajas, ¿no? 1,60 m los hombres, 1,50 m las mujeres aproximadamente. Se sabe también que vivían en clanes. Estos son vestigios de su artesanía y productos que utilizaban. Pero su principal sello fue la momificación. Lo hicieron con mujeres, hombres, pero llama la atención la gran cantidad de niños, guaguas y hasta fetos que fueron momificados. ¿Por qué lo hicieron? Al parecer era una manera de mantener la presencia física de ese ser querido que murió de manera inesperada, pues hay indicios que al ser momificados no fueron enterrados. En este caso, que son comunidades más pequeñas, los cuerpos también estaban muy cerca de los vivos y formando parte de ese entorno cotidiano. Estos cuerpos estuvieron expuestos y por lo tanto uno podría pensar que continúan teniendo una función social en la comunidad. Han sido parte, los muertos, parte de los vivos. Las momias de Chinchorro son únicas en el mundo y acaban de ser declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un honor que comparten, entre otros, el Taj Mahal de India, Machu Picchu en Perú, la Gran Muralla China, la Acrópolis de Atenas en Grecia y los Moai de Isla de Pascua. Nosotros creemos que es una declaración muy importante y que va a hacer que haya aún más interés por ir a visitar esa zona. En Arica actualmente hay 2 museos donde se pueden apreciar las momias, uno incluso in situ que tiene su propia historia, pues era una casa que iba a ser hotel. Sin embargo, cuando el dueño comenzó a remodelar el lugar, se dio cuenta que el piso estaba lleno de cuerpos. También están las cuevas de Ansota, uno de los lugares donde vivieron estos grupos y por el que puede caminar e imaginar. Uno puede hacer una inversión tan grande en el lugar porque el lugar hay que mantenerlo lo más prístino posible.
La inversión tiene que ir en el entorno, en los alrededores, como este lugar que está acá, este lugar donde estamos hoy día, que son las cuevas de Anzota, donde los chinchorros llegaron, donde los chinchorros pescaban, donde los chinchorros cazaban. Los investigadores hasta el momento han encontrado unas 300 momias en diferentes estados. Muestras de la antigüedad que lleva el ser humano presente en este planeta. Ejemplos que la historia es mucho más longeva de lo que sabemos o imaginamos. Prueba inequívoca de mortalidad de hombres que jamás pensaron que 7000 años después estaríamos hablando de ellos.